Todo comienza en Maidor, las tierras occidentales del continente. Habían pasado 4 años desde que Cardeon ascendió al trono del Imperio Esresar, y durante ese tiempo el Imperio había emprendido una campaña de conquista contra los reinos vecinos que se habían rebelado contra la autoridad del emperador. En medio del caos de aquella guerra, entre los innumerables soldados y mercenarios que luchaban por sobrevivir, destacaba un hombre que ocultaba cuidadosamente su pasado. Sin embargo, para comprender cómo había llegado hasta allí, era necesario regresar varios años atrás, cuando todo comenzó. En aquel entonces, un joven llamado Elrin recibió una noticia que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Su padre le anunció de manera repentina que debía contraer matrimonio. Sorprendido y confundido, Elrin preguntó qué significaba aquello, y su padre le explicó que la joven de la casa Weaving sería su esposa. Le describió a la muchacha como una joven de 16 años de extraordinaria belleza, con un carácter amable y una gran afición por la jardinería, asegurándole que sería una esposa ejemplar. Cuando salió de la habitación, Elrin todavía intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Con apenas 14 años, había quedado comprometido con una noble a la que jamás había visto en toda su vida. Los días transcurrieron rápidamente hasta que llegó el día de la boda. Mientras esperaba la ceremonia, Elrin no podía dejar de pensar en lo extraña que era toda la situación. No entendía por qué una orgullosa familia noble aceptaría unir a su hija con el hijo de una simple familia de comerciantes. Aquello no tenía ningún sentido para él. Sin embargo, todas sus dudas quedaron momentáneamente olvidadas cuando vio aparecer a su prometida. La joven se presentó con elegancia como Tyria Weaving, y en cuanto la observó, Elrin quedó completamente cautivado. Su cabello rubio recordaba los extensos campos de trigo de las tierras Weaving, sus ojos verdes eran tan serenos como los primeros brotes de primavera, su piel era tan blanca como la harina y sus labios poseían el intenso color rojo de las cerezas maduras. En una sola palabra, era hermosa. Cuando su padre le ordenó que la saludara, Elrin apenas pudo responder debido a los nervios, mientras el rostro se le teñía de rojo. Tyria, en cambio, le sonrió con amabilidad y le dijo que también era un placer conocerlo. Aunque todo seguía siendo confuso, un pensamiento cruzó la mente del muchacho. Ahora que estaban casados, pasaría el resto de su vida junto a ella. Mirándolo en retrospectiva, aquel fue su primer amor. La felicidad era tan grande que apenas podía contener la sonrisa. Incluso durante el intercambio de anillos tuvo que fruncir el ceño para ocultar lo feliz que se sentía, sin imaginar que aquella expresión terminaría hiriendo profundamente a Tyria. Más tarde, mientras reflexionaba sobre su nueva situación, Elrin seguía sin comprender por qué se había llevado a cabo aquel matrimonio. Aunque estaba feliz de tener a una esposa tan refinada y elegante, las dudas continuaban atormentándolo. Finalmente decidió preguntarle a Ronda, una sirvienta que parecía conocer todos los asuntos de la familia. Insistió una y otra vez hasta que ella terminó revelándole la verdad. La casa Weaving había disfrutado en el pasado de una enorme fortuna y prestigio, pero con el paso de los años había caído en la ruina y se encontraba completamente ahogada en deudas. Ni siquiera poseían el dinero suficiente para mantenerse. Para salvarse, aceptaron un acuerdo con la casa Portman. A cambio de pagar todas sus deudas y proporcionarles fondos, la familia de Elrin exigió aquel matrimonio. Gracias a esa unión, los Portman obtendrían acceso a la nobleza. Las palabras de Ronda golpearon a Elrin como un martillo. Si aquello era cierto, entonces Tyria no se había casado porque quisiera. Había sido entregada a cambio de dinero. Prácticamente la habían vendido. Incapaz de soportar aquel pensamiento, salió corriendo de la habitación mientras intentaba encontrar alguna explicación, alguna excusa que justificara lo ocurrido. Después de correr durante un largo rato, llegó frente a una puerta. Allí escuchó un sonido que lo obligó a detenerse. Al asomarse ligeramente, vio a Tyria llorando sola. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro, y aquella imagen atravesó el corazón de Elrin. En ese mismo instante tomó una decisión definitiva. Rompería aquel matrimonio. Sin perder tiempo, fue directamente a buscar a su padre y le suplicó que anulara la unión. Le explicó que Tyria solo había aceptado por el bienestar de su familia y que aquello equivalía a haberla vendido. Sin embargo, la respuesta que recibió fue tan fría como siempre. Su padre lo llamó por su nombre y le ordenó que dejara de comportarse como un niño. Ahora eran nobles y debía actuar como tal. La mirada helada de aquel hombre le recordó una realidad que jamás había podido olvidar. Para su padre, él nunca había sido un hijo. Era el niño que había provocado la muerte de su madre al nacer. Era el objeto de todo su resentimiento. Y, por encima de todo, era una simple herramienta destinada a asegurar el éxito y la prosperidad de la familia. Nada más. Comprendiendo que jamás lograría cambiar las cosas, Elrin tomó una resolución. Debía desaparecer. Lo haría por el bien de Tyria, la joven que había sido sacrificada para salvar a su familia, y también para arruinar los planes de su padre. Para lograrlo tendría que abandonar para siempre el nombre Portman. Mientras se preparaba para marcharse, una última duda permanecía en su mente. ¿Por qué lloraba Tyria? ¿Estaba triste porque la habían vendido? ¿Le dolía abandonar a su familia? ¿O acaso era él quien no le agradaba?
pero al final decidió que ya no importaba. De cualquier forma, iba a marcharse. Tiempo después, ya lejos de todo aquello, se presentó ante un hombre de cabello verde encargado de reclutar guerreros. El hombre lo observó atentamente y le preguntó si había venido para convertirse en mercenario. Elrin asintió sin vacilar. Había dejado atrás su pasado, su hogar y hasta su apellido. A partir de ese momento ya no sería Auren Portman. Mirando fijamente al reclutador, respondió con firmeza que sí, y reveló el nombre que utilizaría desde entonces. Su nombre era Casa. Tras abandonar el nombre de Aurek Portman, pasé los siguientes 10 años en el campo de batalla, blandiendo mi espada desesperadamente, como un mercenario que vagaba de batalla en busca de un lugar donde morir. El demonio de la espada, Casa, un nombre cuyo verdadero origen nadie conocía. Era el secreto que Elric había guardado para sí mismo. Ya en otra parte vemos a Elrin con la espada en la mano frente a un grupo de enemigos. Sin mostrar la menor vacilación, observa cómo todos se lanzan contra él al mismo tiempo. Sin embargo, con un solo movimiento de su espada, balanceándola de manera precisa y contundente, acaba con todos los presentes. La batalla termina en un instante, dejando claro por qué su nombre se había vuelto tan temido en los campos de guerra. Días después, Elrin entra en una taberna. Apenas cruza la puerta, el viejo bartender le da la bienvenida. La presencia del mercenario llama inmediatamente la atención de todos los clientes. Algunos comienzan a murmurar entre ellos. Uno de los hombres presentes pregunta si aquel no era el demonio de la espada, mientras otro responde que solo había oído hablar de él en los campos de batalla y que jamás imaginó verlo en persona. Ignorando las miradas, Elrin toma asiento. El bartender nota algo extraño y le pregunta si le ha ocurrido algo, pues parece que tiene una pierna lesionada. Elrin responde que se hirió en el campo de batalla. El anciano asiente comprensivamente y comenta que ese tipo de cosas suceden constantemente en la guerra, antes de preguntarle si la herida es grave. Elrin responde que probablemente permanecerá así durante algún tiempo. Mientras conversa con el bartender, su mirada se posa sobre un periódico. Al leerlo, su expresión cambia de inmediato. El enojo aparece en su rostro, algo que no pasa desapercibido para el anciano, quien le pregunta si sucede algo. Sin embargo, poco después vemos a Elrin viajando en un tren mientras observa por la ventana y recuerda el motivo de su reacción. En una pequeña fotografía impresa en una esquina del periódico había aparecido el rostro del hombre al que más había resentido durante toda su vida. Era su padre, Joven Portman. Mientras el tren avanza, Elrin reflexiona sobre el pasado. Cuando escapó de casa por primera vez, una parte de él todavía conservaba la esperanza de que su padre fuera a buscarlo. Era una ilusión infantil, propia de un niño de 14 años. Sin embargo, incluso ahora, al recordarlo, siente que aquella esperanza no era completamente irracional. Aunque su padre lo hubiera tratado como una herramienta para restaurar el prestigio de la familia y aunque lo responsabilizara por la muerte de su madre, seguía siendo su hijo. En algún rincón de su corazón deseaba creer que, oculto bajo todo aquel resentimiento, existía al menos una pequeña muestra de afecto hacia él. Pero ahora comprende que todo aquello no fue más que una ilusión estúpida. La persona a la que había odiado durante tantos años ya no existe. Lo único que queda es él mismo, patético y cobarde, utilizando la muerte de su padre como una excusa para regresar a casa. Han pasado 10 años y esos 10 años no le dejaron nada más que arrepentimiento y vacío. Mientras tanto, la ciudad que abandonó permanece congelada en sus recuerdos. Por eso decide dirigirse a Weaving. Al llegar, comienza a caminar entre los extensos campos de trigo. Mientras avanza, no puede evitar pensar que incluso después de 10 años nada parece haber cambiado. Las calles tranquilas teñidas por los colores del otoño, las personas caminando sin prisa y la ausencia de la tensión constante que dominaba los campos de batalla hacen que el lugar le resulte al mismo tiempo familiar y extraño. Incluso los enormes campos de trigo, símbolo de las tierras Weaving, permanecen exactamente iguales. Con cada paso, los recuerdos regresan con mayor claridad. Recuerda jugar a las escondidas con los niños del pueblo y también las ocasiones en que la sirvienta lo regañaba por ensuciar su ropa. Todos aquellos recuerdos que creía olvidados vuelven a cobrar vida. Entonces se detiene por un momento y piensa en Tyria. Se pregunta si la joven estará bien. Sin embargo, enseguida intenta convencerse de que sí. Después de todo, era tan hermosa que seguramente alguien la habría llevado consigo hace mucho tiempo. Justo en ese momento escucha una voz cercana. Alguien le dice a Lady Cherrier que no debería cargar algo tan pesado por sí misma y le pide que le permita ayudarla. Al oír aquel nombre, Elrin se queda paralizado. Sin pensarlo, pronuncia su nombre, Tyria. Cuando la joven escucha la voz, se gira lentamente. Sus ojos se encuentran con los de Elrin por primera vez en 10 años. Él la observa y apenas puede creer que realmente sea ella. Y mirándola fijamente, le hace una sola pregunta. ¿Por qué sigues aquí? Y Tyria le responde,
porque soy tu esposa. Eso puso a Elrin nervioso. En ese momento pensó que había sido un idiota. Había creído ingenuamente que, si desaparecía, el matrimonio se anularía por sí solo. Si hubiera sido una unión que pudiera romperse tan fácilmente, jamás la habrían entregado a cambio de dinero en primer lugar. Sus acciones impulsivas de juventud terminaron arrebatándole a esa mujer el último vestigio de libertad que le quedaba. Al final, él ni siquiera pudo proteger su propio orgullo frente a la mujer con la que se casó. No era más que un hombre egoísta y cobarde. Mientras él blandía su espada en el campo de batalla, aquella persona había permanecido allí. Cuán sola y difícil debió de haber sido su vida durante todos esos años. Por eso sentía que debía disculparse con ella, pero al mismo tiempo se preguntaba si tenía derecho a hacerlo, y si ella ni siquiera quería escuchar sus disculpas. Mientras Elrin estaba perdido en esos pensamientos, Tyria lo observó en silencio durante unos momentos. Después le dijo que entraran primero. Acto seguido se dio la vuelta y comenzó a caminar. Elrin la observó alejarse y pensó con enojo que ojalá al menos se hubiera enfadado con él. Entonces imaginó que ella le decía, después de abandonarme, que es exactamente lo que esperas ahora. Aquellas palabras lo dejaron sorprendido y lleno de miedo. Sin embargo, Tyria simplemente lo miró y le preguntó si no iba a venir. Lo que Elrin había visto no era más que algo que él mismo había imaginado. Después de eso comenzó a seguirla. Minutos más tarde llegaron a la mansión. Tyria le dijo que iría a buscar al mayordomo y le pidió que esperara allí un momento. Cuando ella se marchó, Elrin observó el lugar y pensó que todo seguía exactamente igual. Le costaba creer que hubieran pasado 10 años desde la última vez que estuvo allí. Todo permanecía tal como lo recordaba, desde la cantidad de ventanas hasta la ubicación de cada mancha. Los recuerdos regresaban a él con una claridad asombrosa. En ese momento una sirvienta se acercó y le preguntó quién era. Elrin la miró y pensó que era Rhonda. Entonces volvió a pensar que nada había cambiado, ni siquiera después de 10 años. Después le preguntó si no lo reconocía. Rhonda lo observó fijamente y, cuando finalmente se dio cuenta de quién era, lo llamó joven amo y preguntó si realmente era él, el joven amo Elrin. Al escuchar aquello, Elrin la abrazó y le dijo que había pasado mucho tiempo y que había vuelto. Rhonda, algo sonrojada, respondió que realmente era él, que casi no lo había reconocido y que había cambiado muchísimo. Elrin contestó que suponía que sí había cambiado bastante y que era natural que no lo reconociera. Sin embargo, en ese momento recordó nuevamente las palabras de Tyria. Soy tu esposa. Entonces miró hacia la mansión y pensó que era un hombre que había pasado 10 años en el campo de batalla. Rhonda le preguntó si había algún problema, pero él continuó reflexionando. Si incluso Rhonda, que lo había cuidado como si fuera su propia madre, no había podido reconocerlo a primera vista, entonces ¿cómo había podido reconocerlo Tyria? ¿Cómo pudo saber quién era al instante? Mientras tanto, en una habitación de la mansión, Tyria observaba a Elrin pensativamente. Cuando él dirigió la mirada hacia donde ella estaba, la joven apartó la vista de inmediato. Entonces pensó en la cicatriz que tenía en la nuca y en su cabello castaño. No había cambiado ni un poco. Más tarde, mientras tomaba un baño, Elrin siguió pensando que era realmente extraño que Tyria hubiera podido reconocerlo. Después salió de la bañera y cambió de expresión al ver a Tyria. Ella estaba sonrojada y le dijo que lo sentía mucho. Elrin respondió de inmediato que estaba bien, que se calmara, que no pasaba nada y que por favor no llorara. Entonces fue a sujetarla. En ese momento, la sirvienta personal de Tyria vio la escena y se sorprendió. De inmediato corrió hacia donde estaban. Al abrir la puerta gritó preguntando qué estaba ocurriendo allí. Sin embargo, al entrar se sorprendió al ver a Elrin sosteniendo a Tyria. Casi llorando, Tyria llamó a la sirvienta, María. Sin saber qué hacer, Elrin intentó explicarse diciendo que llegaba en el momento justo, porque ella estaba a punto de caerse. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, María lo golpeó. Quinto Regimiento de Guardias Fronterizos de Chebor, la unidad de asalto de élite del Ejército Imperial. Lebrón, el caballero de vanguardia, se encontraba en el campo de batalla cuando un escuadrón enemigo se lanzó al ataque gritando que acabaran con él. Sin embargo, Lebrón respondió con una sonrisa, desafiándolos a venir y jurando que los haría pedazos a todos. En un instante, su espada atravesó a los soldados con una velocidad brutal, eliminándolos casi al instante. Los sobrevivientes, aterrados, gritaron que no tenían ninguna posibilidad contra él y ordenaron la retirada hacia la línea defensiva. En medio del caos, un hombre avanzó directamente hacia el pelotón de Lebrón. Sorprendido, Lebrón se preguntó qué demonios era aquel hombre, pues no parecía un simple soldado. Elrin tomó entonces su postura de combate. Lebrón se lanzó al ataque de inmediato, y ambos chocaron en un intercambio de golpes. En ese instante, Elrin contraatacó con precisión y logró clavar su espada en la garganta de Lebrón, decapitándolo después. Los soldados, horrorizados al ver la escena, quedaron paralizados. Elrin entonces habló con firmeza y dijo que él era Casa, el caballero mercenario de Chebor, desafiándolos a atacar si tenían el valor, asegurando que no importaba quiénes fueran, los mataría a todos. En ese momento,
Elrin había notado algo que se acercaba y activó un escudo de maná, pero aún así una bala impactó en su rodilla, haciéndolo caer. Elrin identificó de dónde provenía el ataque. De pronto, Elrin despertó sobresaltado, con un cuchillo en la mano. Al mirar a su alrededor se calmó y pensó que, en efecto, había regresado a casa. En ese instante escuchó que alguien abría la puerta y apuntó instintivamente con el cuchillo, pero una voz le preguntó si ya había despertado. Él respondió que sí, que acababa de despertar. Una sirvienta entró con un balde de agua y Elrin pensó que, cuando pidió agua fría para asearse, le trajeron de inmediato agua helada. También notó la suavidad de la ropa y pensó que era un lujo que no merecía. Sentía que ya no sabía sonreír como antes y que los años en el campo de batalla habían endurecido su rostro. Al salir de la habitación, Rhonda lo esperaba y le dijo que vestido así se veía mucho mejor, añadiendo que debían comenzar con el desayuno. Mientras caminaban, ella le preguntó cómo se había lastimado la pierna. Elrin respondió que se había caído por una pendiente empinada y golpeado con una roca, diciendo que había sido descuidado. En realidad pensaba que no podía decirles que una bala había quedado incrustada en su rodilla durante una batalla, porque no quería preocuparlos innecesariamente. Rhonda comentó que seguía siendo propenso a los accidentes, igual que el día anterior. Él respondió que lo de ayer había sido solo un malentendido. Entonces vieron a Tyria, quien le preguntó si había dormido bien. Esto hizo que Elrin recordara lo sucedido anteriormente y se sonrojara, mientras María lo señalaba llamándolo pervertido por espiar en el baño. Rhonda la golpeó en la cabeza y la apartó, diciendo que esperaban que disfrutara su estancia. Elrin saludó a Tyria diciendo que había dormido bien. Luego pensó en la sirvienta que no recordaba haber visto antes. Tyria le explicó que se llamaba María y que era una incorporación reciente, asegurándole que no había motivo de preocupación por lo que ella había dicho. Elrin respondió que no pasaba nada y que solo tenía curiosidad. Minutos después, durante el desayuno, Elrin dijo que tenía algo que decir sobre lo ocurrido el día anterior. Tyria preguntó a qué se refería, y él aclaró que hablaba de lo sucedido en el baño, ofreciendo sinceras disculpas. Tyria, nerviosa y sonrojada, aceptó sus disculpas y le pidió que siguiera desayunando. Mientras tanto, ambos se sentían incómodos, y Tyria observaba en silencio las cicatrices del cuerpo de Elrin, preguntándose qué tipo de vida había tenido para sobrevivir a algo así. Él, por su parte, pensaba que debió haberlo dejado pasar y que esa incomodidad lo estaba volviendo loco. Terminó comiendo rápidamente y dijo que se retiraría. Tyria le deseó un buen día. Más tarde, la mansión estaba llena de actividad. Los sirvientes lo recibían con entusiasmo, aunque algunos lo molestaban por lo ocurrido el día anterior, diciendo cosas exageradas sobre él y Tyria. María seguía llamándolo pervertido, mientras otros lo elogiaban como hombre noble por cumplir su deber. El mayordomo incluso comentaba que el deber de un noble era producir un heredero, lo que provocaba más confusión y vergüenza entre los presentes. María protestaba diciendo que no era solo instinto, mientras el mayordomo insistía en que Elrin había actuado como un auténtico noble. Elrin, completamente abrumado, pensaba que aún no había decidido qué haría a partir de ahora, aunque su lesión en la rodilla lo obligaría a quedarse por un tiempo. Se preguntaba cómo podría actuar como señor de la propiedad después de tantos años ausente. Finalmente decidió que debía marcharse por un momento y ordenó preparar el carruaje. El mayordomo aceptó. Más tarde, mientras el carruaje partía, Tyria lo observaba alejarse. En otro lugar, Elrin murmuró que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a su padre. Te guardé tanto rencor, pero jamás imaginé un reencuentro como este. Owen Portman, un pionero que elevó a la familia Portman de un simple clan de comerciantes al gremio más influyente de Weaving, y un hombre despiadado que se ganó innumerables enemigos por su carácter frío. ¿Alguna vez me sonreíste siquiera una vez? ¿Alguna vez me dirigiste una sola palabra de afecto? Si ibas a vivir como un villano hasta el final deberías haber vivido un poco más. Ya no guardo resentimiento como antes. Entonces Elrin le pregunta a Aldio cómo murió su padre, y Aldio responde que sufría una enfermedad cardíaca, que ocultó la verdad hasta el final, así que solo su médico personal y él conocían su estado. Elrin simplemente dice que ya ve. Aldio continúa explicando que cuando se acercaba el final, su padre dedicó todos sus esfuerzos a cerrar sus negocios y liquidar sus activos. Elrin, con una leve sonrisa, comenta que Aldio es un hombre extraño, preguntándole qué vio en alguien tan frío como para seguirlo con tanta lealtad. Aldio ríe y responde que por dinero, por supuesto, que otra razón podría haber. Sin embargo, añade que aún no ha preguntado por la herencia del señor que liquidó todo lo que pudo, y que todo ese dinero ha sido legado a él, joven amo. Minutos después, mientras regresaban, Elrin pregunta si su padre no dejó ninguna voluntad. Aldio responde que no era precisamente el tipo de hombre que hiciera algo así, que solo dejó instrucciones escritas respecto a la herencia, y que si desea verlas se las mostrará,
aunque desconoce cuáles eran sus verdaderas intenciones. Dice que manejó ese asunto con más frialdad que nunca y que debe tomarse el tiempo que necesite para decidir qué hará con la herencia. En ese momento Elrin ve a Tyria y pregunta por qué ella sigue viviendo en la mansión, si lo lógico habría sido anular el matrimonio después de su marcha. Aldio responde que fue un matrimonio político, una transacción comercial disfrazada de unión matrimonial. Elrin insiste en que eso no es razón suficiente, pero Aldio le informa que la familia Portman posee ahora un título hereditario de varón y que, cuando reclame la herencia, ese título pasará a él, y toda la herencia le pertenece a él, no a la señora. Ya en la mansión, Elrin comenta que ha pasado un año desde la muerte de su padre, así que si el dinero hubiera sido su objetivo no tendría razón para seguir allí. Aldio responde que permanecer allí fue decisión suya. Elrin pregunta si ella eligió quedarse y por qué. Aldio admite que no es una mujer que hable mucho y que nunca tuvieron la confianza suficiente para compartir ese tipo de pensamientos, que siempre tuvo una nobleza distante que hacía difícil acercarse a ella, y como sirviente no podía obligarla a hablar. Elrin dice que es una persona difícil, pero Aldio le responde que es su esposa. Elrin replica que para él es una completa desconocida, que solo la vio una vez en toda su vida. Aldio responde que todos los matrimonios comienzan de esa manera. Cuando Elrin iba a entrar a la mansión, ve a Tyria a un lado, sonrojada, que lo saluda diciendo que acaba de regresar de los campos de trigo. Elrin le pregunta cuándo llegó, y ella responde que justo ahora. Él le pide entrar juntos y ella acepta. Mientras caminan, Elrin piensa que intentar mantener una conversación es incómodo, que su boca siempre es el problema, y que incluso así Tyria sigue pareciendo una auténtica noble, igual que hace 10 años. Ambos se miran y se sobresaltan. Tyria le pregunta si está bien, y Elrin responde que sí, que solo se le aflojaron las piernas por haber caminado demasiado. En su mente se pregunta cuánto tiempo llevaba ella observándolo. Siguen caminando y Elrin se disculpa por no poder cargar lo que ella lleva por su pierna lesionada. Tyria responde que no se preocupe, que ya está acostumbrada. Elrin piensa entonces que suena igual que su padre, incapaz de descansar sin revisar todo personalmente, incluso los campos de trigo. Después de liquidar todos sus negocios, lo único que quedó de los Portman fue una granja de trigo, y probablemente dejó su administración en manos de ella. Elrin se detiene y pregunta cómo pasaba su padre sus días. Tyria responde que aprendió de él el trabajo de la hacienda y que fuera de eso no recuerda nada en particular. Elrin pregunta si alguna vez habló de él, y ella responde que no. Elrin piensa que ambos eran fríos en su manera de ser y que cualquier conversación entre ellos se habría limitado a negocios. Tyria dice que debe retirarse para atender sus responsabilidades. Elrin pregunta si ya terminó por hoy, pero ella responde que aún debe revisar la documentación y que lo verá en la cena. Mientras se aleja, Elrin siente culpa y compasión. Piensa que si no hubiera huido todo eso sería su responsabilidad, que le dejó sus obligaciones a otra persona mientras él vivía libremente. Le resulta vergonzoso. Sería más fácil si ella al menos le guardara rencor, pero hasta ahora no le ha dirigido ninguna queja. En ese momento escucha un ruido y ve a María caída recogiendo cartas. Se acerca para ayudarla. María le dice que tenga cuidado por su pierna, pero él insiste en que no es molestia y pregunta qué son esas cartas. María responde que son cartas dirigidas a la señora. Elrin se sorprende al ver una de ellas y lee: para mi querida hija, Tyria. Ya más tarde Elrin leía una carta que decía: mi querida hija Tyria, tu padre vuelve a escribirte una vez más. Ya has soportado suficientes dificultades. Es hora de que regreses con nosotros. 10 años han sido más que suficientes. Si así lo deseas, incluso puedo buscarte un nuevo esposo. Deja de esperar a un hombre que nunca volverá. Toma lo que puedas y vuelve a casa. Al leer eso, Elrin pensó que su padre había liquidado todos los bienes de la familia Portman y los había transferido a su nombre. Sin embargo, a la mujer que había trabajado sola durante 10 años para la familia Portman no le dejó ni una sola moneda, y debió de sentirse profundamente resentida. Quedarse con todo habría sido un precio completamente justo. Entonces, la razón por la que seguía en la propiedad de los Portman era por el legado de su padre. Pero entonces, si era por la herencia, ¿por qué se esforzó tanto? En realidad, si su objetivo era quedarse con la herencia, podría haberla tomado hace un año. En eso Elrin abre un cajón y piensa que tal como imaginaba, las cartas habían comenzado a llegar hacía un año. El propósito de esas cartas siempre fue el mismo, la herencia que su padre había dejado para él. Quizás ella nunca respondió ni una sola vez, porque algunas cartas incluso llegaban a suplicarle una respuesta. Así que la estaba protegiendo, el legado de un amo cuyo regreso nunca estuvo garantizado. Si incluso Aldio no lo sabe, entonces debió ocultar la verdad con mucho cuidado. Eso significa que durante el último año ha estado luchando esta batalla completamente sola. Aunque hubiera tomado la herencia, él no tendría derecho a culparla. ¿Por qué eligió una vida tan difícil? Ya más tarde vemos a Tyria que se está arreglando,
y María dice que por fin el joven amo pidió verla primero, pero de inmediato se enoja y piensa que su comportamiento en el baño fue vergonzoso, aunque el mayordomo Aldio dijo que tener un heredero también sería bueno para la señora. María camina hacia Tiria, la sostiene y arrodillada dice que el joven amo es un completo pervertido, que abandonó a la señora durante 10 años, pero que como dijo Aldio, sería mejor que ambos se acercaran. Luego insiste en que debería darse prisa y compartir habitación con él y tener un bebé, incluso dice que 2 bebés serían perfectos, uno parecido a ella y otro al joven amo, aunque luego cambia de idea diciendo que el segundo también debería parecerse a Tiria. En eso Aldio interrumpe preguntando si está lista para salir, y Tiria confirma. Más tarde, mientras caminan, Tiria piensa que es la primera vez que Elrin solicita verla. Cuando llegan, Aldio abre la puerta y anuncia al joven amo. Elrin la recibe y ella hace una reverencia antes de sentarse mientras él toma té. Elrin se disculpa por haber abierto las cartas sin permiso, explicando que estaban mezcladas entre otras y las vio por casualidad, y pregunta sobre ellas. Tiria se sorprende, baja la mirada y piensa que esto no es bueno, que podría malinterpretar sus intenciones. Elrin le dice que se ha enterado de que ignoró esas cartas durante el último año y pregunta por qué protegió su parte de la herencia cuando no había garantía de que regresaría, pudiendo habérsela quedado. En ese momento, Tiria responde que es Terria Portman, no la señorita de Weaving, sino la señora de la casa Portman, y se disculpa antes de retirarse. Elrin queda sorprendido. Tiria recuerda las palabras de Elrin sobre la herencia y piensa yo soy tu esposa, aunque no lo dice. Ya en eso Elrin empuñaba un cuchillo, y en eso piensa responsabilidad y deber. Sí, responsabilidad y deberes como una mujer noble. Era ese el sentimiento oculto tras su respuesta. Como Terria Portman, ella había protegido todo lo que quedaba del patrimonio de la familia Portman, no por beneficio personal, sino para cumplir con su responsabilidad y su deber. Su apariencia me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Elbus Graham. Lo conocí por primera vez en el campo de batalla. Era el tercer hijo de una familia noble que lideraba una guerra territorial, y yo era una promesa en ascenso entre los mercenarios a quienes él había contratado. En pocas palabras, éramos empleador y empleado. La guerra terminó en victoria y nuestras pérdidas fueron pocas, pero no fue una victoria completa. Elbus Graham quedó lisiado y jamás pudo volver a pisar un campo de batalla. Para cumplir con mi deber, aquellos que nacen como nobles deben cargar con el peso de la responsabilidad y el deber. Como ocupamos posiciones que otros envidian, debemos dar un ejemplo digno de ellas. Esta guerra fue simplemente el escenario donde cumplí con esa responsabilidad y deber. Elrin en eso le dijo, pero no es usted hijo de una concubina, y Graham le responde, es mitad plebeyo, o dicho de otro modo, soy mitad noble, y al cumplir con la mitad de mis responsabilidades y deberes, perdí la mitad de mi cuerpo. Por eso, creo que es justo vivir el resto de mi vida como un holgazán despreocupado. Elrin entonces sigue contando, y, fiel a sus palabras, así fue como vivió. Se retiró del campo para disfrutar de su vida y se casó algunos años después. En eso, fuera de sus recuerdos, Elrin saca el cuchillo de la madera y piensa, responsabilidad y deber. No puedo compensarle los 10 años, pero eso no significa que no pueda hacer nada. Llegarán más cartas reclamando la herencia, no hay forma de que se detengan ahora, después de un año de insistencia constante. Exigen una respuesta, pero nunca se atreven a venir en persona. Lo más probable es que no puedan venir, más que no quieran. Ella no me dará una respuesta aunque se lo pregunte. Nunca fue el tipo de persona que revelara sus verdaderos sentimientos. Por suerte, hay una forma de descubrir la verdad, un acercamiento directo. En eso pasamos a una mansión, y Elrin piensa, así que esta es la casa Weaving. Es realmente imponente. Eso es en lo que más confianza tengo.